Doctor Aldo Espín. Bueno, vamos a tratar acá, el objetivo es el enfoque de uno de los pacientes que presentan debilidad proximal, progresiva, asociado también a alteraciones de las enzimas musculares con elevación de estas. A ver, voy a compartir pantalla. Em, ya. Mm, ya está. Ok. Bueno, eh, el caso lleva como título paciente mujer de 66 años con lumbalgia y debilidad en miembros inferiores. En los datos de filiación tenemos como nombres como iniciales R o R, edad 66 años, sexo femenino, natural y procedente de Lima. Dentro de los antecedentes, la paciente viene con un diagnóstico ya previo como antecedente de hipertensión arterial, que toma telmisartán 80 miligramos de forma diaria, hidroclorotiazida de 12,5 miligramos de forma diaria y bisoprolol de 5 miligramos diarios. Además, tiene el diagnóstico de resistencia a la insulina, que toma metformina de 750 miligramos 2 veces al día. Tiene un diagnóstico de glaucoma con usuario de timolol 2 veces al día, portadora de marcapaso con el último recambio en octubre de 2022. No tenemos el dato exacto de la patología por la cual tuvo indicación de colocación de marcapaso. Tiene el diagnóstico de hace 2 años de una lumbocefalgia más radiculopatía severa a nivel de L5 y S1, que recibió atención por consultorio externo de neurología, neurocirugía y traumatología, por la cual recibe tratamiento con terapia física. Además, tiene el diagnóstico de estetosis hepática severa, en la cual se realiza un fibroscan en enero de 2023. La paciente ingresa con un tiempo de enfermedad de 2 meses antes del ingreso, refiriendo dolor lumbar exacerbado, ya que ella ya tiene este antecedente de una lumbociatalgia, más o una radiculopatía. Ella refiere que 2 meses antes este dolor se exacerba, el dolor lumbar, que está asociado a una debilidad en miembros inferiores, que en la cual le dificultaba la deambulación. Además, refiere a adormecimiento en miembros inferiores. 2 semanas antes del ingreso, la paciente refiere que el dolor lumbar sigue en aumento, con una debilidad progresiva en miembros inferiores, asociado en este tiempo a edema en ambas extremidades. Además, indica que presenta dificultad para la incorporación, como levantarse de la cama. Como levantarse de la cama en sedestación, subir escaleras y deambulación. Una semana antes del ingreso, paciente refiere persistencia de dolor lumbar y edemas e indica que se agrega mialgias a predominio de miembros inferiores. 2 días antes del ingreso, paciente presenta persistencia de los síntomas y además agrega hiporexia, epigastralgia y astenia, por lo que acude a emergencia de Clínica Delgado. En la revisión anamnésica de aparatos y sistemas, la paciente niega disfagia, disnea, niega palpitaciones, niega dolor torácico, disfunción de esfínteres, cefalea y fiebre. Todo esto niega la paciente. En el examen físico de ingreso tenemos una frecuencia cardíaca de 64 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 19, una presión arterial de 104,63, saturación en 96 y una temperatura de 36,7. La paciente en aparente regular estado general de hidratación, mal estado nutricional, era una paciente obesa, ventila espontáneamente sin apoyo oxigenatorio, enzoma, dolor a la movilización de miembros inferiores, linfático no adenopatías, cardiovascular, genitourinario y tórax y pulmones, no había alteración. En piel era una piel tibia, elástica, un llenado con llenado capilar menor a 2 segundos, una palidez de una cruz. En el edema menciona un edema de 2 cruces sobre 3 que deja fovea en miembros inferiores hasta muslos y no edemas en miembros superiores. En el abdomen, lo positivo es que tenía un dolor a la palpación profunda en hipogastrio. En el sistema nervioso central, la paciente estaba despierta, orientada, eh, en tiempo, espacio y persona. En la escala de coma de Glasgow, 15 sobre 15, fuerza muscular proximal de miembros inferiores estaba disminuida,
no signos meningio y un LACE bilateral positivo. Los laboratorios de ingreso nos llama la atención una hemoglobina en 11, una anemia leve normocítica normocrómica. Teníamos enzimas hepáticas elevadas, un TGO en 285 y un TGP en 274, un CPK en 9748, un ProBNP en 447 y un CPK-MB en 1935. Se realiza un examen de orina al ingreso donde se evidencia que es positivo. Vemos unos leucocitos en 70-75 por campo, nitritos positivos, una hemoglobina positivo 3 cruces y un hematíes de 60-65 por campo. En una radiografía de tórax, que bueno, la tenemos del 21 de junio, tenemos una acentuación del trama broncovascular. Además, no había procesos consolidativos, no nódulos, no masas, los senos costofrénicos estaban libres, colocan la silueta cardíaca de morfología normal con índice cardiotorácico menor a 0.5 y un marcapaso bicameral in situ. Para el primer día de hospitalización se plantea, bueno, al ingreso se plantea como una posible rhabdomiólisis y además por esta CPK-MB elevado también hay una sospecha de una cardiopatía isquémica, por lo cual se realizan algunos exámenes. Para eso se hace tienen la primera evaluación por cardiología que indica una ecocardiografía y una angiotensión coronaria y curva de enzimas cardíacas. Además, medicina física y rehabilitación también la ve desde el día de ingreso, donde inicia ya la terapia física nuevamente. En la angiotensión coronaria, en los hallazgos radiológicos, vemos en la conclusión un score de calcio no evaluable por presencia de cables de marcapaso y no se evidencia lesiones coronarias importantes, ninguna función sistólica y motilidad conservada. En las conclusiones del ecocardiograma vemos está normal las dimensiones de dispersores cardíacos, buena motilidad segmentaria y funcional del ventrículo izquierdo, normal presión de llenado del ventrículo izquierdo, una función diastólica grado 1, buena motilidad segmentaria y función sistólica del ventrículo derecho, leve insuficiencia tricuspidia y se evidencia, bueno, 2 catéteres de electroestimulación auricular y ventricular. En el día 3 de hospitalización, paciente persiste con esta debilidad muscular en extremidades superiores e inferiores, en esta lo describe, y un CPK elevado y se sospecha de una miopatía inflamatoria. Entonces, se le solicita una evaluación por reumatología, donde se pide una serie de exámenes y se le indica la reposición con vitamina D. En el día 4 de hospitalización, paciente presenta pico febril, por lo que ya teníamos un examen previo de un examen de orina positivo y además teníamos el urocultivo corriendo. En el urocultivo corriendo tenemos un positivo bueno para Klebsiella pneumoniae que fue sensible. Y acá tenemos el cultivo. Un momentito, por favor. Perdón, un ratito. Ya. Ya. Entonces, el hemocultivo, perdón, el urocultivo tenemos que, bueno, salió sensible, un BLE negativo y un resultado, bueno, un resultado positivo. Se realiza una tomografía de abdomen completo donde no había alguna particularidad, no se observan procesos neoformativos primarios evidentes ni enfermedad metastásica por este método. Mencionar que esa tomografía de abdomen ya al pensar de que se estaba tratando de una miopatía inflamatoria, se intentó buscar algún proceso neoplásico, ya que se sospechaba como de origen paraneoplásico esta patología. Se le hace también dentro de los estudios en la hospitalización una electromiografía, donde vemos que la conclusión fue un estudio neurofisiológico actual donde evidencia signos de miopatía proximal aguda, asimétrica en 4 extremidades, probablemente secundaria a miopatía inflamatoria. Además, tenemos unas resonancias de músculos, tanto miembros superiores, de resonancia de pelvis y resonancia de músculo izquierdo y derecho, donde vemos signos de miopatía inflamatoria en los diferentes músculos mencionados.
Para eso nosotros hemos invitado al doctor Rengifo, que nos va a apoyar con la lectura de las láminas. A ver un ratito. Con la lectura de las láminas. No sé si se encuentra ya el doctor Rengifo. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, doctor, se le escucha. Tal, doctora, buenas noches con todos. Bueno, vamos a hacer una revisión de las imágenes más representativas de la resonancia magnética del cuerpo entero que se hizo esta paciente. Un momento que voy a compartir la pantalla. ¿Me confirman, por favor, si es que se ve la presentación? Sí, doctor, se ve. Está en... En presentación todavía no está. Está como en diapositivas todavía. Para un ratito. Seguro que ahí se debe ver ya completo. Sí, así es. Sí, doctor. Ya, a ver, un segundo que quiero acá. Ya. Bien, entonces esta es la discusión de las imágenes de cuerpo entero que se hizo esta paciente el día 20 de junio del 2023. Y bueno, avanzamos con esto. Estas son imágenes de la cintura pélvica de esta paciente. Hacia su izquierda tienen imágenes obtenidas con la secuencia STIR y hacia su derecha imágenes potenciadas en T1. Así va a ser en toda esta secuencia de imágenes, ¿ya? Entonces, lo que se revela aquí hacia su mano izquierda en esta imagen axial es, como ustedes pueden ver aquí, un edema en la musculatura a nivel de supraespinoso bilateral y llama la atención ya desde la parte más proximal de la cintura escapular la presencia de cierta cantidad de fluido o edema perifacial, ¿ya? Las imágenes que tenemos u obtenemos con la secuencia STIR nos ayuda a determinar la presencia de actividad inflamatoria en cualquier tejido, en este caso en particular del tejido muscular. Y las imágenes potenciadas en T1 nos ayudan a determinar infiltración grasa o liposustitución, lo que determina cronicidad de un proceso. En este caso en particular, las imágenes potenciadas en T1 que tienen hacia su mano derecha no demuestran una infiltración grasa significativa. Vamos yendo hacia más caudal en la cintura pélvica. Ustedes pueden ver en ambas imágenes que hay una especie de imagen irregular, heterogénea, hacia el lado derecho, plano clavicular o infraclavicular. Ese es un artefacto que está producido por marcapaso que tiene la paciente. Ya, pero lo más importante a determinar en estas imágenes es nuevamente la presencia de edema a nivel de supraespinoso, infraespinoso. Vemos que el deltoides también, en esta parte está también ah, edematizado y persiste el edema de fluido perifacial. Vamos hacia más caudal, también vemos compromiso del redondo menor bilateral, también parte del serrato. Notamos también incidentalmente la presencia de efusión pleural bivasal y distribución libre, de aspecto inespecífico. Ah, Nuevamente la efusión pleural bivasal. Vemos también que parte del serrato bilateral también está comprometido. No vemos todavía, como mencioné en las imágenes potenciadas en T1, un grado significativo de liposustitución o infiltración grasa. Eh, un análisis un poco más específico de los hombros, lo que revela es lo que ya vimos al inicio, edema en la musculatura de la cintura pélvica proximal. Vemos a nivel del subescapular edema, a nivel del infraespinoso también lo mismo, en deltoides. Nos sigue llamando la atención la presencia de edema perifacial. No hay un grado significativo de infiltración grasa. Vamos hacia más caudal. También hay afectación inflamatoria a nivel del tríceps, músculo bíceps también, aquí hacia anterior, también hay compromiso de parte del dorsal ancho.
Lo mismo, no vemos un grado de infiltración grasa significativa en la actualidad en las imágenes potenciadas en T1, ni en el lado derecho ni en el izquierdo. Ahora nos trasladamos hacia la cintura pélvica. Vean ustedes que lo primero que nos llama la atención en las imágenes obtenidas con la secuencia STIR es la presencia de edema en el celular subcutáneo profundo de las caras laterales de aquí del abdomen. Ya vean ustedes también que hay edema, hay cierto fluido perifacial alrededor de los músculos psoas, aquí en la musculatura paravertebral también. No vemos en las imágenes potenciadas en T1 un grado de infiltración grasa significativa. Vamos un poco más caudal a nivel de las crestas ilíacas. Podemos ver que hay un compromiso inflamatorio de la musculatura a nivel de los músculos ilíacos, de los glúteos, tanto menor, medio y mayor, con más compromiso a nivel del glúteo medio. Vean ustedes que persiste el edema perifacial y hay un edema también en el celular subcutáneo importante. Hay un grado de infiltración grasa a nivel de la musculatura del glúteo menor, pero no podríamos decir en este momento si eso es debido eh, a la miopatía inflamatoria que ya estamos viendo, o de repente también por un tema etario o relacionado con el sedentarismo que tiene la paciente. Vamos un poco hacia más caudal. Nuevamente vemos el compromiso inflamatorio de la musculatura que ya les comenté. Persiste la presencia de fluido intersticial en el celular subcutáneo profundo de la cara lateral, en este caso ya de las caderas. Como podemos ver aquí, ya estamos en muslo proximal. Podemos ver en los músculos del tensor de la fascia lata en ambos lados que sí hay un grado de infiltración grasa moderado. En este momento, como les mencionaba, no podemos ser muy específicos. Podría ser secundario en la miopatía inflamatoria, sí. Ah, pero también por las cuestiones previas del sedentarismo. De todas maneras, hay un compromiso inflamatorio que se evidencia en las imágenes obtenidas con la secuencia STIR en esos músculos y también en la musculatura glútea mayor, también a nivel del obturador interno. Vamos un poco más hacia caudal y vemos que hay un compromiso también inflamatorio de la musculatura aductora, del cuádriceps, de aquí del vasto intermedio, y también podemos ver compromiso edematoso, miocítico en los compartimentos eh, de la musculatura proximal del muslo. Y aquí lo que las flechas están recalcando es la presencia de este edema perifacial importante. Ya no en las imágenes potenciadas en T1 no se ve un grado de infiltración gracias que sea de relevancia. Entonces, el análisis clínico radiológico va como sigue. Es una señora que tiene 66 años, tiene hipertensión arterial, es obesa, hay una resistencia a la insulina de base. En la parte clínica, como se había señalado, una lumbalgia crónica que se ha reagudizado, además una mialgia generalizada que es predominantemente en miembros inferiores, tiene también debilidad, lo que, bueno, genera deambulación limitada y además hay edema en los miembros inferiores que eh, clínicamente también se evidenció. Ya, entonces, en nuestras imágenes lo que hemos notado es un gran componente inflamatorio en los planos musculares, tanto de la cintura escapular como en la pélvica, en los muslos proximales. No hay un grado importante de liposustitución o infiltración grasa en la actualidad, lo hemos visto limitado en los músculos extensores de la fascia lata y a nivel de la musculatura glútea media. Y lo que nos llama la atención es el edema perifacial, ¿no? Aquí hay una figura que revela cómo es el patrón o la distribución de este compromiso miocítico o miopatía inflamatoria. eh, en el caso de la paciente, nuevamente
recalcamos que es un compromiso de la cintura pélvica, perdón, escapular, a nivel de brazos, de la cintura pélvica y de muslos, ¿no? Haciendo una eh, análisis de estos compromisos miopáticos o de las miopatías inflamatorias, hay en realidad grandes grupos de estas miopatías que pueden ser hereditarias o adquiridas. En este caso vamos a discutir las principales adquiridas. Podemos ver acá, en base a lo que hemos visto en las imágenes, nos orientaríamos a un diagnóstico de una polimiositis. ¿Ok? Ya vimos que la creatinina o la CPK ha estado bastante elevada. Hay un gran compromiso de la cintura pélvica, también de los muslos, y el patrón edematoso, la distribución es simétrica. Y además, lo que podemos ver es que hay un edema alrededor o adyacente a la fascia, en el edema perifacial, y que no hay un grado de infiltración grasa significativo, sino que, bueno, en realidad en este tipo de patologías podría verse a nivel tardío. Por ejemplo, en los casos de las miopatías necrotizantes inmunomediadas, el grado de infiltración grasa es relativamente precoz, ¿ya? Y también el compromiso es un poco más predominante a nivel de la musculatura, eh, digamos, cintura pélvica y miembros inferiores. Y dentro de los miembros inferiores un poco más de afectación en el compartimento posterior. Y cabe recalcar también que es asimétrico, ¿ya? O sea, puede ser más un lado hacia el lado, por ejemplo, derecho que el izquierdo y así. Muy bien, entonces aquí presento unos casos para hacer el diagnóstico diferencial entre los que les comenté, ¿no? Entre una poliomiositis, vean ustedes que el compromiso edematoso que es detectable por estas imágenes obtenidas con la secuencia STIR, en este caso a nivel de la cintura pélvica, es simétrico. Ya no hay un grado de infiltración grasa significativa en estas imágenes potenciadas entre unos del mismo paciente. Eh, este caso de una miopatía necrotizante que tienen hacia su mano derecha, vean ustedes que hacia el lado derecho, perdón, sí, derecho de la cintura pélvica hay un componente edematoso de la musculatura que es más prominente en relación al lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, esa asimetría nos lleva a pensar o a plantear un diagnóstico de miopatía necrotizante inmunomediada en el contexto de las imágenes. Bueno, entonces, nuestra sospecha diagnóstica por las imágenes de resonancia magnética es que claramente estamos frente a un cuadro de una miopatía inflamatoria cuyas características radiológicas y la distribución que les he mostrado orientan hacia el diagnóstico de una polimiositis. Ya cabe recalcar también que en las miopatías inflamatorias, bueno, en la parte genética pueden haber diferentes mutaciones y esto puede hacer variar la presentación también. Pero bueno, de hecho las imágenes juegan un rol importante en la disquisición diagnóstica y bueno, más adelante vamos a ver también si es que la parte de patología y de laboratorio nos ayudan también. Gracias. Muchas gracias, doctor Rengifo. Voy a continuar con la presentación. A ver, un ratito. Mm, ya. A ver. ¿Listo? Bueno, pues continuando, vamos a ver que ya para este momento ya Reumatología había pedido, solicitado un panel de autoinmunidad donde vemos que fue positivo, ¿no? Fue positivo, el anticuerpo positivo fue el anti-hidroximetilglutaricoenzima reductasa, como vemos acá, con un valor de 625,42.
Para el día 7 de hospitalización, ya teniendo estos resultados, bueno, se plantea, la paciente presenta ciatalgia, niega en ese momento mialgias, había una mejoría clínica leve, pero ya era ahí un poco notorio. En esta oportunidad se realiza la biopsia de músculo. Para el día 8 de hospitalización, ya al sospechar una miopatía de origen paraneoplásico, también se hace una evaluación por gineco-oncología y además se recibe el panel de autoinmunidad ya antes mencionado con estos valores de anticuerpos positivos, donde se indica una alta posibilidad de una miopatía necrotizante autoinmune inducida por estatina. Ahí va el dato de la estatina. Recalcando, bueno, ampliando la historia en una nota de evolución, la paciente confirma el uso de estatina 2 meses previo a al ingreso a la hospitalización. Refiere que solamente mencionan que usó estatinas, pero que lo suspendió por RAM. No sabemos más datos sobre este incidente, pero menciona de que sí fue usuaria de estatinas 2 meses previos. Bueno, en este momento la paciente inicia con pulsos de metilprednisolona por 3 días consecutivos y posteriormente a eso prednisona en 40 miligramos día. Como se había planteado la sospecha de miopatía paraneoplásica, se hace una ecografía de cuello donde, bueno, refiere eh, hallazgos ecográficos en relación a una miositis a nivel de ambos elevadores de escápula, un quiste complejo en lóbulo tiroideo derecho, lo clasifican como un TRAPS 4, y quistes simples en lóbulo tiroideo izquierdo, un TRAPS 2. Se realiza una ecografía transvaginal donde colocan útero y ovario de aspecto involutivo, discreto serómetra, considerar hematometra, engrosamientos focales de endometrio, considerar pólipos, lesión unilocular de anexo derecho, considerar quiste paratubario y adenomiosis. Para esto ya se recibió la biopsia de músculo. En la biopsia de músculo vemos el diagnóstico principal, un tejido muscular estriado con vacuolización focal, leve atrofia, fibrosis leve a infiltrado inflamatorio crónico leve focal. No se observa neoplasia maligna. Em, y bueno, acá igual, ¿no? En las dos muestras salió tejido muscular estriado con leve atrofia y fibrosis leve infiltrado. A ver, vamos a ver. Y con respecto a la evolución de la paciente, bueno, vea estos otros exámenes que se solicitó con marcadores tumorales negativos, un perfil hepático, bueno, el resto de proteínas, un albúmina en 3, una hipoalbuminemia leve, eh, un DHL en 840, creatinina siempre estuvo dentro de rango, o sea, no estuvo dentro de rango, no elevó a pesar de un CPK que estuvo bastante elevado. La serología estuvo tanto para hepatitis B, RPR y VIH negativa. Este fue la evolución de la curva de CPK, bueno, hasta el día de hoy, que sigue siendo evaluada de forma regular por medicina interna y por reumatología. Esta es la presentación del caso clínico. Quisiera invitar al doctor Aldo Espino, que estuvo a cargo de la paciente, para dar más detalles sobre el caso. Hola, buenas noches con todos, doctores. Sí, caso bastante interesante. ¿Quién no ha visto una radiomiolisis? ¿Quién no ha visto una miopatía? Pero con tal severidad, como la hemos visto, realmente vale la pena que acá las doctoras lo hayan presentado. Le voy a compartir una imagen, si me permiten. La única que pude rescatar, eh, no sé si se ve. Todavía, doctor. A ver. A ver, yo tengo la foto. ¿Ahora sí la ven? Sí, doctor. Ya, bueno. Cuando entró por emergencia, bueno, cuando uno ve en retrospectiva a este paciente, la historia de este paciente estuvo siendo vista por años antes, incluso por neurología y neurocirugía como lumbalgia. En las resonancias antiguas, lo que hablaba, no hablaba de hernias, hablaba de protrusiones, hablaba de espondilolistesis, anterolistesis, perdón, pero no hablaba de hernias, ¿no? Bueno, y recibía medicina física, rehabilitación,
pregabalina como fármacos de base, ¿no? En emergencia, bueno, ¿por qué viene emergencia? Porque simplemente ya la paciente perdió fuerza y el dolor se volvió no solo de los miembros inferiores, o sea, no solo perdió fuerza en los miembros inferiores, sino había un edema generalizado. Cuando llega a emergencia la ven así, ven que, que el miembro inferior derecho está más edematoso, por lo que sospechan que era una trombosis venosa profunda. El ecodoppler de emergencia, bueno, no encontró mayores alteraciones y así sube, pero así como no tengo otras fotos, esta es la que pude rescatar, pero así como ese edema era de todo el cuerpo, o sea, no había parte de la economía corporal que no estuviera edematosa, la cara, el cuello, brazos, manos, y donde uno le tocaba le dolía. Entonces, no sé, una maniobra de la serie sobre este fondo, pues es bien dudoso, pues, ¿no? Tanto así que, bueno, la evolución ha sido buena de esta paciente, estuvo buen tiempo hospitalizada y ella vive en un tercer piso y bueno, la han tenido que llevar, no podía bajar o sea, tenía que bajar cargada. Y bueno, actualmente la paciente posterior a los pulsos de metilprednisolona y el manejo ya de prednisona ambulatoria más metrotexate, ácido fólico, ¿no? Que es el paquete que usa reumatología, porque lo manejamos en ambulatorio en conjunto. La paciente ha venido hace unos días, menos de una semana caminando. Es más, se olvidó el bastón. Recién en consulta se olvidó que tenía el bastón. Y no era tan obesa como, como se describe como se describe. Bueno, tiene su resistencia a la insulina, es hipertensa, bueno, tiene varias cosas, ¿no? Pero me llamó la atención que vino caminando la vida delgada, o sea, definitivamente el tratamiento ha sido efectivo. Ahora, sale ahí en la electromiografía, describen que hay una miopatía aguda, es lo que describen, ¿no? Pero siempre me queda la duda, quedará, ¿qué tanto ese dolor lumbar que fue manejado al inicio como lumbalgia? Porque ya uno preguntándole también, sí le dolía la columna, pero también ya había un dolorcito de miembros inferiores tiempo atrás, ¿no? Entonces, yo no sé si estos son cuadros agudos o subagudos, no lo sabré. Acá se ve pues acá le hicieron el músculo vasto, le hicieron la biopsia que ya bien lo describiste, María Fernanda. Deja de compartir. No sé si el doctor Ujú. no Muchas está el gracias. doctor Alarcón, lo manejamos con el doctor Alarcón. Sí, justo quería comentar eso. El doctor, bueno, Alarcón no puede estar presente, pero sé que también es el otro médico tratante de la paciente y me dio unos datos que también me dijo para mencionarlo. Él refiere de esta buena evolución de la paciente clínicamente. Él también se menciona de que ya en consulta llegó caminando sin bastón, ¿no? Entonces también ve la buena evolución que ha tenido. Me menciona el doctor sobre la historia, el resumen de la historia, y también me comentó que la elección, medicamento de elección fue metrotexate en esta oportunidad para esta paciente. Con esto ya hay una mejoría, ¿no? Me menciona también sobre la biopsia. Por más de que la biopsia no haya salido un resultado positivo para una miopatía necrotizante o compatible con una miopatía necrotizante, él refiere que tal vez podríamos, muchas veces al ver los casos de forma retrospectiva, se puede buscar nuevamente o ver nuevos cortes de la muestra y poder buscarla, porque él menciona, ¿no? Que no salió una miopatía necrotizante, que era más compatible para una poliomiositis, ¿no? Bueno, es lo que él me mencionó. Igual tenemos al doctor Eduardo Cabello, que lo invitamos también que nos apoye con la opinión de este caso. Doctor Cabello. Hola doctora, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones, bien presentado el caso y es un caso bien interesante, ¿no? Eh, poco frecuente realmente, ¿no? Porque las miopatías inflamatorias ya son poco frecuentes y una necrotizante autoinmune lo es un poco más, ¿no?
Bueno, lo que podría comentar es que, a ver, respecto de, creo que habría que hacer un comentario sobre la clasificación actual de las miopatías inflamatorias, ¿no? Y a eso ha cambiado desde la clasificación inicial de Peter y Bohan, que consideraban solamente polimiositis y dermatomiositis. Y con el tiempo, pues se han ido desarrollando identificando una serie de subsets de fenotipos que están asociados a diversos anticuerpos, ¿no? En la actualidad se reconocen dentro de este grupo de miopatías inflamatorias la dermatomiositis con varias de sus variantes, la polimiositis, la miopatía por cuerpos de inclusión, el síndrome antisintetasa y este grupo del caso que hoy se comenta, que es la miopatía necrotizante autoinmune. Específicamente la miopatía necrotizante autoinmune tiene algunas diferencias con respecto a las otras, ¿no? Y las diferencias puntuales son las siguientes. A ver, es la que más eleva la CPK. La polimiositis y la dermatomiositis la pueden elevar más o menos en 30 a 50 veces el valor normal. Pero esta miopatía necrotizante autoinmune, los valores superan o están alrededor de 50 veces, ¿no? Creo que en la paciente está como por 50 más o menos, yo le he calculado, ¿no? Está como en 9.748, que son como casi 50 veces el valor normal. O sea, el primer mensaje podría ser que si uno ve un valor de en el contexto de una miopatía inflamatoria, un valor muy alto de una CPK, lo que uno tiene que sospechar es de una miopatía necrotizante autoinmune. Ese es el primer mensaje. La otra diferencia es que las demás miopatías generalmente tienen un inicio subagudo. Esta puede ser subaguda, pero también puede ser un inicio agudo en algunas ocasiones y con dolor. Eso la diferencia un poco de las otras miopatías. Entonces, aquí tenemos, diríamos, una paciente que tiene un inicio agudo o subagudo de enfermedad y que tiene una CPK muy alta. En ese tipo de paciente hay que considerar una miopatía necrotizante autoinmune. Esta miopatía necrotizante autoinmune tiene en la actualidad 3 subtipos. La más común es la que está asociada a SRP, que es un antígeno, un antígeno y un anticuerpo, por lo tanto, anti-SRP, ¿no? Esas son las más frecuentes. Luego están como en el caso las asociadas a HMGCR, que son las segundas en frecuencia, pero luego le sigue también una que es cero negativa, o sea, que en la biopsia se evidencia necrosis de las fibras musculares, que es el hallazgo típico de la miopatía necrotizante autoinmune, con poco infiltrado inflamatorio, pero no tiene anticuerpos. Esta miopatía, ya yéndonos al caso específico de la miopatía necrotizante autoinmune asociada a HMGCR positivo, más o menos es un 10% de las miopatías, 10 a 20% de las miopatías necrotizantes autoinmunes. El antecedente de exposición a las estatinas es variable según las series, ¿no? Más o menos entre 15, 50, 60% de los pacientes. Y al parecer el riesgo se incrementa con la edad, ¿no? No es solamente un efecto tóxico, no es un efecto tóxico de las estatinas, ¿no? Sino es más bien es una respuesta autoinmune inducida por las estatinas en aquellos pacientes que están expuestos, porque aún los pacientes pueden retirar la estatina y la miopatía seguir persistiendo con la presencia de anticuerpos. Pero, como menciono, no siempre se recoge el antecedente de exposición a estatinas. Otra característica de estas miopatías por HMGCR es que pueden ser ANA positivo. Y esto, bueno, a veces podría llamar la atención, ¿no? Pero en realidad eso depende mucho del tipo de
set que uno use para evaluar los anticuerpos, ¿no? Porque generalmente los anticuerpos antinucleares están dirigidos para evaluar antígenos nucleares, ¿no? Pero este grupo de miopatías, así como los del síndrome antisintetasa, por ejemplo, pueden ser negativos porque los antígenos son más bien citoplasmáticos. El SRP, por ejemplo, es un anticuerpo que está asociado al sistema retículo endoplásmico, ¿no? Entonces, son antígenos plasmáticos que no pueden siempre ser identificados con los anticuerpos antinucleares. Y por eso es que la recomendación es solicitar más bien, si uno está pensando en una miopatía, solicitar el test ampliado de antígenos para buscar otros, ¿no? Y dos características más que quisiera comentar respecto a esta miopatía es que todos sabemos que las miopatías tienen riesgo de neoplasias, ¿no? Pero interesantemente, esta miopatía, cuando es HMGCR positivo, es la que más bajo riesgo tiene. Incluso solamente hay 2 reportes en la literatura, 2 series en las que había un discreto incremento en el riesgo de neoplasias con este grupo de pacientes. Pero los otros estudios grandes también, han encontrado que el riesgo de neoplasia es igual a la población general. Es decir, a pesar de ser aguda, de ser severa, esta, que es HMGCR positivo, es la que tiene menos riesgo de neoplasia, ¿no? Y el último punto para comentar es que la respuesta no suele ser siempre tan buena, ¿no? A esta paciente ha sido bien manejada, con pulso de metilprednisolona, ha recibido metrotexato y felizmente ha tenido respuesta. Pero algunas veces esta miopatía por HMGCR positivo es tan severa que incluso requiere el uso de inmunoglobulina intravenosa y de terapias como rituximab, por ejemplo, ¿no? Pero son, porque son casos muy necrotizantes, muy severos, ¿no? Así también lo es la SRP. Conclusión, esta miopatía inflamatoria necrotizante autoinmune es en la actualidad una de las formas reconocidas de miopatía inflamatoria, ¿no? Se diferencia la polimiositis, no es la polimiositis clásica, ¿no? Los títulos de CPK son bastante altos, el inicio puede ser agudo o subagudo, y específicamente la HMGCR positivo tiene el riesgo más bajo de asociación con neoplasia. Ese sería el comentario, doctor. Muchas gracias, doctor Cabello. Maffer, Sí, doctor. una pregunta, aprovechando que esté Eduardo en la Ujú. pantalla. Bueno, en primer lugar, felicitaciones, un bonito caso, un caso bastante infrecuente, bastante raro. Eduardo, ya que estás ahí, en este paciente se usó metotrexate, pero también se puede usar algunos otros inmunosupresores, micofenolato, rituximab. ¿Hay alguna condición, alguna escala, alguna característica que pueda hacernos inclinar por uno u otro medicamento? Sí, esta paciente, yo he revisado un poquito la historia, desde enero del 2023 tenía una TGP elevada, ¿no? Y se le buscaba por aquí y por allá una serie de otras enzimas, pero yo creo que ella ha empezado su enfermedad hace un poco más de tiempo, ¿no? Porque ya luego las transaminasas seguían altas, y en junio es que le hacen una CPK y ahí le encuentran en 9.740. Bueno, es una especulación, ¿no? Pero a ver, eso para comentar lo siguiente, ¿no? Cuando vamos a decidir por el tratamiento, la primera droga de elección entre los DIMAR sintéticos es el metrotexato, ¿no? Muy cercano está la azatioprina, ¿no? La azatioprina también es una buena elección, ¿no? Em, a veces uno tiene transaminasas tan altas que hay que asegurarse que el hígado esté bien y si no lo está, la azatioprina sería el tratamiento alternativo al metrotexato, ¿no? Pero tenemos también, diríamos, otros recursos, ¿no? Que ya son de segunda, tercera línea. Por ejemplo, tenemos una paciente que tiene una miopatía de este tipo también, que la hemos manejado con
con azatioprina, ciclosporina. Y la ciclosporina también es un agente que va bien, en especial cuando hay otro compromiso sistémico, ¿no? Y inmunoglobulina intravenosa en aquellos pacientes que no tienen una buena respuesta, y también el uso de rituximab, específicamente en HMGCR positivo, es un poco controversial, ¿no? Porque algunos pacientes, hay algunas series en las que hay una buena respuesta y otras no, ¿no? Para el resto de las otras miopatías va muy bien, pero específicamente para esta es un poco controversial. Algunos pacientes pueden requerir inmunoglobulina intravenosa. Esta es más o menos la secuencia, ¿no? Y la valoración es que los títulos de CPK deben reducirse, ¿no? Gradualmente. El metotrexato tiene una respuesta más o menos 6, octava semana, debe haber una caída importante, ¿no? O sea, 2 meses, ¿no? Otro asunto que yo me había olvidado de comentar respecto de las miopatías es que las miopatías en realidad pueden ir más allá del músculo, ¿no? Tienen compromiso en 3 blancos adicionales. Pulmón, pueden dar enfermedad pulmonar intersticial, aparato digestivo, ocasionando disfagia, ¿no? Que puede ser un signo de severidad, y también cardíaco, ¿no? Cardiovascular, específicamente miocárdico. Y esta miopatía necrotizante autoinmune, específicamente HMGCR positivo, en la gran mayoría de los casos no tiene compromiso pulmonar, ¿no? O sea, a pesar de ser severa, no tiene compromiso pulmonar, no tiene compromiso cardíaco, y es la que menos riesgo de neoplasia tiene. Muchas gracias, doctor Cabello. Eh, Antes de las participaciones, voy a ver si el doctor Rengifo quería dar una opinión más sobre el caso. El doctor que nos apoyó con la lectura de las imágenes, con la interpretación de las imágenes. Doctor Rengifo. Hola, sí, buenas noches. ¿Se me escucha, Iber? Sí, Ya, sí, quería hacer solamente un pequeño resumen. A ver, en cuanto a utilidad de resonancia magnética para el diagnóstico de estas enfermedades, un ratito que voy a compartir. Puedo acá. Se ve allí, ¿verdad? sí, doctor. Bueno, entonces, creo que este es el tercer caso que estamos viendo en estos 2, 3 años de miopatías inflamatorias. Justamente también hemos participado con el doctor Cabello en el proceso diagnóstico, lo cual ha sido gratificante realmente personalmente, pero bueno, ahora vamos a ver. En cuanto a las miopatías inflamatorias, como bien dijo el doctor, se clasifican en adquiridas y hereditarias, y dentro de las miopatías inflamatorias adquiridas tenemos las idiopáticas, en donde están las polimiositis, la dermatomiositis, las necróticas inmunoinducidas, la que está relacionada con cuerpo de inclusión. También están las miopatías tóxicas o inducidas, que en realidad son las más comunes. Las infecciones, de repente por pandemia, habremos tenido muchos casos de estas miopatías inflamatorias que por allí hemos dejado de diagnosticar. Y hay algunas otras que están relacionadas con alteraciones inflamatorias vasculares y miofaciales, ¿no? Eh, Debo decir que en cuanto a la búsqueda del diagnóstico definitivo de este tipo de patologías, la evaluación clínica, las enzimas, la electromiografía y la biopsia muscular, en no pocas situaciones carecen de especificidad para limitar el diagnóstico diferencial. Entonces, es por eso que imágenes, en específico la resonancia magnética nuclear, juega un rol importante, como podemos ver en esta diapositiva, ¿no? En 5 grupos o en 5 factores principalmente, eh,
juega un rol la resonancia. Uno es la biopsia que nos ayuda a la guía, seleccionando áreas de edema que puedan permitir la obtención de una muestra significativa. Intentamos evitar las áreas de liposustitución porque eso en la parte de patología la verdad es que no va a servir. En cuanto al diagnóstico, nos ayuda a determinar la gravedad y la distribución, como hemos visto en alguna diapositiva previa. La evaluación global del cuerpo entero nos permite detectar patologías asociadas como por ejemplo una neoplasia, que en realidad estas miopatías inflamatorias también pueden generar un síndrome o ser parte de un síndrome paraneoplásico. También nos permite determinar la actividad de la enfermedad, como les comenté, las imágenes que están obtenidas con la secuencia STIR nos ayudan a ver una enfermedad activa caracterizada por el edema, y el compromiso o afectación muscular crónica está relacionado con la infiltración grasa que se ve en las imágenes potenciadas 101, y además juega un rol en el tratamiento en el sentido de que nos permite valorar la efectividad del mismo. Nos permiten las imágenes hacer un seguimiento para respuesta al tratamiento o complicaciones del mismo, ¿no? Esto ya es lo que les comenté. El edema se ve en STIR y esto se presenta en la fase aguda, que es una fase en donde la enfermedad es potencialmente curable, tratable, bueno, tratable, ¿no? En caso de haber ya una fase crónica, se denota la infiltración grasa en las imágenes potenciadas en T1, y pues esto traduce un daño irreversible dado que existe una pérdida de la masa muscular y el reemplazo graso, ¿no? Como les comenté, la resonancia de cuerpo entero nos permite ver la distribución de la afectación. En el caso, por ejemplo, que vimos, el patrón orientaba más hacia un tema de un cuadro de polimiositis, pero sí debo recalcar que en realidad la polimiositis y la dermatomiositis son diagnósticos de exclusión, ¿no? Am, y bueno, en este cuadro de dermatomiositis y polimiositis vemos la afectación de la cintura escapular, de la cintura pélvica, y por ejemplo acá podemos determinar también cómo es el patrón de afectación de la miositis por cuerpos de inclusión, en donde se ve afectación de los antebrazos y de la musculatura de los miembros inferiores. Este cuadro de diagnóstico diferencial ya lo observamos. Llama la atención que en el caso de la paciente vimos un patrón radiológico que orientaba a una distribución tipo polimiositis, pero finalmente este, se hizo las pruebas inmunológicas y bueno, tenemos el dato del anticuerpo HMGO reductasa bien elevado, así que eso orientaría al diagnóstico de miopatía necrotizante inmunomediada. Eh, Habría que ver el rol que juega la patología también. Y bueno, este es una diapositiva cortesía del doctor Guimaraes del Grupo Fleury de Sao Paulo, que hacen mucho de o ven con mucha frecuencia este tipo de patologías, y tienen ellos un algoritmo diagnóstico clínico radiológico que me pareció interesante, y felizmente lo se dio, en donde un paciente, por ejemplo, que se presenta con dolor y debilidad muscular, lo primero que se debe hacer es excluir potenciales fármacos que puedan estar generando este tipo de cuadros, como por ejemplo las estatinas, ¿no? O también descartar de que puedan haber afectaciones de tipo neuropáticas que generen una desnervación muscular. Ya en cuanto ya se hace la resonancia magnética, si nosotros vemos que en un cuadro que es de inicio relativamente eh, precoz y ya existe infiltración grasa, podríamos estar, por ejemplo, en un paciente joven frente a una miopatía hereditaria. Si es un paciente ya que es añoso, más de 50, 55 años, y si hay afectación principalmente de los músculos vastos, de los de los flexores profundos de los dedos, podríamos estar enfrente de una miopatía de cuerpos de inclusión.
Por ejemplo, si hay de inicio un importante compromiso edematoso que se ve en las imágenes obtenidas con la secuencia STIR, pues estaríamos entre una probable miopatía inflamatoria y buscar, por ejemplo, en el caso de las homeopatías necrotizantes inmunomediadas, los anticuerpos que mencionó el otro Cabello, la asociación con astastatinas, buscar si es que existe una enfermedad autoinmune asociada, eso en el contexto del síndrome overlap, ver si de repente eh, hay compromiso de la fascia, de la piel, si hay calcificaciones en las partes blandas, si ya estaríamos orientándonos a un diagnóstico de dermatomiositis y finalmente si se excluyen las demás potenciales causas de miopatía inflamatoria y hay un patrón, una distribución de afectación que se pueda ver por la resonancia magnética que sea con afectación bilateral y simétrica de la cintura pélvica, de los muslos. En adultos, pues estaríamos frente al diagnóstico de polimiositis, ¿no? Eso es. Ese era mi comentario. Gracias. Muchas gracias, doctor Rengifo. Bueno, vamos a ver con las participaciones. El doctor Medina había levantado la mano. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Felicidades por la presentación, bastante interesante. Tengo dos preguntas, una para el doctor Cabello y otra para el doctor Rengifo. Para el doctor Cabello, mi pregunta era, eh, ¿algún otro factor desencadenante específico de este tipo de miopatía, además de las estatinas? O sea, ¿hay algún otro factor que podría gatillar esta miopatía? Y para el doctor Rengifo, mi pregunta es, ¿las miopatías infecciosas, virales, bacterianas, espero que tales, tienen algún patrón también específico definido, así como se ve en las miopatías inflamatorias o las inducidas por drogas? Gracias por la pregunta, doctor. A ver, en lo que a mí respecta, este, hay una predisposición genética en las miopatías, ¿no? Específicamente, o sea, no porque diremos esta parte de la observación de que no todos los pacientes que están expuestos a estatinas, por ejemplo, hacen miopatía. Entonces hay una predisposición mediada por el complejo de histocompatibilidad mayor. Entonces, también esto eh, puede ser gatillado también, diremos, no para, por ejemplo, para las SRP, por ejemplo, por infecciones virales, ¿no? Varios virus están en la lista de que pueden gatillar el desarrollo de miopatías. Y esto no es extraño porque, por ejemplo, a raíz del COVID, una de las cosas que tuvimos en repunte prácticamente fuera de frecuencia habitual fue miopatías, ¿no? Que la pregunta tiene otra parte, creo, doctor, disculpe. La- Sí, para el doctor Rengifo era básicamente si es que Ah, había alguna eh, característica imagenológica específica en las miopatías infecciosas, virales, bacterianas o de otro tipo de agente infeccioso. Hola, doctor, buenas noches. No, en realidad no hay un patrón específico. Incluso en relación a lo que estábamos comentando de las miopatías necrotizantes inmunomediadas, todavía estamos descubriendo. Por el momento tenemos la afectación como común, lo que había comentado de la afectación de miembros inferiores, cintura pélvica y más en el compartimento posterior de los miembros inferiores. Sin embargo, lo que llama mucho la atención de este caso es que había edema perifacial, ¿no? Lo cual orienta hacia el diagnóstico de polimiositis y como que descuadró un poco, ¿no? Pero se sabe que
la parte inmunológica en cuanto a al dosaje de estos anticuerpos, pues es bastante específico. Listo. Muchas gracias, doctor Rengifo. Doctor Zambrano. ¿Qué tal, colegas? ¿Cómo está? María Fernanda, bonito caso. Yo quiero compartir con ustedes un par de casos clínicos que he tenido en la clínica y yo creo que uno aprende mucho, ¿no? De las experiencias que tenemos y esperemos de que esto sea útil de repente en algún momento de nuestra práctica clínica. La primera era una dama en enero del año pasado que hace más o menos ejercicios por un espacio de 45 a una hora, las bicicletas estacionarias considerando de que ella no tenía el hábito normal, ¿no? De hacer ese tipo de ejercicios, pero dado que estábamos en verano y bueno, pues no empezó a hacer ese tipo de actividad. Y a los 2 días empezó con dolores a nivel de la cintura pélvica, ¿no? Con bastante limitación funcional, por la cual vino a la clínica, se le sacó sus análisis de enzimas musculares y estas estaban en 3.500 y es el motivo por las cuales se interna, ¿no? Para observación. Y realmente la evolución en la hospitalización era mayor dolor a nivel de la cintura pélvica, mayor limitación funcional y los análisis de laboratorio del CPK total, realmente el alza era galopante, ¿no? Llegaba a 10.000, 15.000, 30.000, ¿no? Y de ahí no bajaba por lo menos por los 4 o 5 días, ¿no? En esos valores. Decía el laboratorio más de 30.000 de CPK. Entonces, lo que se hacía básicamente era pues, no manejar el punto de vista de hidratación, chequear la función renal, electrolitos, ¿no? Porque estas pueden ser alteraciones que pueden comprometer el estado, inclusive la vida del paciente. Pero felizmente, más o menos al 7.º día empezaron a caer recién, ¿no? Los valores de CPK y bueno, pues no, la paciente fue externada más o menos a los 8 o 9 días, me parece. La guía dice, ¿no? De que por lo menos cuando ya esté menos de 5.000, el paciente puede ser manejado de manera ambulatoria. El segundo caso, no está acá el doctor Medina, el doctor Cabello, que también, ¿no? Joven, sin antecedentes previos de importancia, y que vino por un cuadro de dolor de la cintura pélvica y escapular, ella sí, con mucha limitación funcional. Tal es el caso que ya en la segunda consulta que lo vi, la paciente vino en silla de ruedas y eso me llamó la atención. Una mujer que no tenía previamente antecedentes de nada, un cuadro febril y unas lesiones a nivel del rostro muy tenues, muy suaves, como unas lesiones maculopapulares. Entonces, por el cuadro febril, la limitación funcional y todo, pues no se internó para investigar cuál sea la causa, ¿no? Y la conclusión de todo esto fue, pues, ¿no? De que la paciente se le diagnostica una dermatomiositis amiopática, ¿no? Dado de que sus niveles de CPK total nunca elevaron, pero sí desde el punto de vista de imagen de resonancia magnética había inflamación, signos inflamatorios en gran parte de los grupos musculares, este, y se le sacó un marcador gracias al panel de autoinmunidad y salió positivo al CPK, al MDA5. Al MDA5 positivo, ¿no? Y esta entidad se asocia mucho, ¿no? A compromiso pulmonar, y ella sí tenía compromiso pulmonar, sobre todo a nivel de las bases, y que cuando uno lo ve retrospectivamente, pues no, ya se arma el rompecabezas y parece fácil, ¿no? Pero en aquel momento, por el cuadro febril y todo, pensábamos, por supuesto, ¿no? En neumonías atípicas, ¿no? Y se le hizo un descarte de todas estas, inclusive con broncofibroscopía, buscando cuadros virales, bacterianos, y todos eran negativos. Y está escrita en la bibliografía, ¿no? De que esta dermatomiositis amiopática MDA5 positivo compromete el pulmón y, bueno, actualmente la paciente está con una evolución favorable, salvo una intercurencia que tuvo últimamente, ¿no? Por una neumonía por neumocistis, hospitalizada en la clínica por 3, 4 días y bueno, pues no, el tratamiento ya completó por 21 días con una buena evolución. Así que esos son los dos casos que querían compartir con ustedes y esperemos, ¿no? De que sea útil para
un futuro. Gracias. Muchas gracias, doctor Zambrano. Bueno, gracias a todos, todos los asistentes por haber participado. Le doy paso al doctor Samuel Salazar para finalizar la reunión. Gracias, Maffer. Muchas gracias a todos. Realmente un caso bastante interesante, es un caso bastante completo. Y evidentemente cualquiera en nuestra práctica médica puede alguna vez tener algún caso así. Gracias a Eduardo, a los aportes de Eduardo y del doctor Rengifo que nos pueden ayudar. Alan. Sí, hola, oye, disculpa que te interrumpa, yo sé que ya estás en la despedida. Solamente quería acotar la pregunta que hizo Carlos Medina del tema de relación con infecciones. Yo me acuerdo en las primeras épocas del VIH y SIDA, veíamos miopatías muy marcadas, generales, de grandes paquetes musculares, pero no elevaban obviamente tanto el CPK, ¿no? Este es un caso que ya incluye pues imágenes, biopsia, etcétera, pero desde el punto de vista solo clínico, hemos visto miopatías muy generales en VIH, también en algunos pacientes COVID, y bueno, obviamente en el dengue se ve mucho de esto, pero son cosas muy agudas que pasan rápido y no marcan tanto pues la CPK ni generan necrosis. Pero sí me acuerdo en pacientes VIH haber visto cosas así, ¿no? Pero en imágenes no había tanto cambio, tanta cosa, pues, ¿no? Pero sí es cierto que puede estar relacionado con algunas infecciones, ¿no? Por lo demás, muy bueno el caso y yo creo que está muy bien documentado, tiene todo. Justamente iba a recalcar el aporte que ha hecho Eduardo. Si en algún momento tenemos un CPK en 50 veces o más de elevación, hay que pensar en estas miopatías inflamatorias, ¿no? Creo que ese es uno de los puntos interesantes clínicos que nos puede ayudar a orientarnos. Bueno, Sí, muchísimas gracias sin a duda. todos. El día lunes tenemos update de endocrinología, así que están todos invitados. Ya les pasaré el link. Buenas noches, un abrazo para todos. Chao. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas Gracias. Hasta noches luego. a todos. Buenas noches, gracias. Yeah.